señor. Ligia Bonetti, una de las mujeres más poderosas de la República Dominicana y que Ujú. no pierde oportunidad para demostrarlo cada vez que la tiene. Ya, ya se está hablando de que es una incontrolable. Ajá. Por su ponencia en la Cámara Americana de Comercio. Sí, que yo creo que cada cierto tiempo, cada 6 meses, pues esta mujer tira unos fundazos durísimos y se lo tira directamente al gobierno. Sí, Y en esta oportunidad yo creo que ha sido uno de los escritos más contundentes sí. Déjame que, buscarlo porque estoy confundido que con los artículos. contradice totalmente esta publicidad engañosa y esta manipulación de los números que tiene el gobierno. Cuando nos habla de progreso, incluso se han atrevido a decir, ahora, Mándame el artículo otra vez, por favor. se han atrevido a decir en la semana pasada, en una reunión que tuvo el ministro de Industria y Comercio, Yayo San Lobatón y José Ignacio Paliza, y ese grupo que están, que tenemos a Capule en línea allí. Se cayó. Bueno, que vuelva a llamar Sí, Capule sí, pero para... continúa, continúa. Bien, ustedes saben que el gobierno ha conformado una comisión para que vaya a visitar a los diferentes actores de la sociedad dominicana, oposición, empresarios, iglesias. Ya vimos el show, ¿no? De la visita de Paliza a Danilo Medina, a Leonel Fernández. Todo esto, y tenemos que estar bien claro, no es de que para llevar el plan que tenemos y buscar la solución a la crisis, todo esto es para tratar de neutralizar a esas organizaciones en que vayan a motivar una protesta contra el gobierno. Porque todas las condiciones están dadas para que aquí en cualquier momento haya una explosión. Entonces, todas estas reuniones, eso es lo que están tratando de neutralizar. Y obviamente en el camino pues se van dando negociaciones y se van casualmente pasando cosas como esa salida de Jean Alain, pero no solamente la salida de Jean Alain, porque ahí vimos también a Aquiles Jiménez. Sí. Aquiles Jiménez lo descargaron. Y qué bueno, ¿no? Porque nosotros hemos creído en la inocencia de Aquiles Jiménez con el asunto del chaleco antibala, que solamente era una excusa para mantenerlo intimidado, ¿no? Pero, coño, ya lo descargaron. Pero antes de descargarlo, le hizo un favor a Aquiles Jiménez al gobierno Fijó su posición. cuando fijó su posición sobre las declaraciones de la embajadora Lía Campos sobre la Ujú. visita de Antoniano a España. Vamos a hablar con Capulé y seguimos el comentario. Cuéntanos, Capulet. Sí, buenas tardes a todas las personas que están en esta audiencia de la Quinta Pata. A mí me encanta ser parte de la audiencia porque escucho con tranquilidad lo que ustedes dicen y me parece muy interesante siempre la forma en que ustedes plantean los temas. Con respecto a lo de Jean Alain, lo que decía es que a veces lo que procura el Ministerio Público es crear un estigma, que la gente vea a una persona como un villano más que buscar justicia, porque a veces la justicia puede tardar 5 y 6 años y eso no da voto y eso no da popularidad. Sí. Por eso tuve la forma en que se instrumentan los casos, que dicen que Jean Alain va a salir huyendo y a fin de cuentas no salen huyendo nada porque tienen mucho más que perder. Y la tendencia es que cuando nosotros vemos el caso, por ejemplo, Odebrecht o casos parecidos, lo que se habla es de condena de 5 a 7 años. ¿Y quién va a salir huyendo 20 o 30 años donde tiene toda su fortuna en República Dominicana por una condena de 5 años? Eso no hace como mucho sentido. Por eso yo digo que el propósito final del Ministerio Público y el gobierno es crear un estigma social con ese tipo de cosas porque le es más beneficioso. Es lo mismo que cuando están persiguiendo a un periodista. Ellos necesitan primero desacreditar al periodista antes de que exista una orden judicial, porque la orden judicial puede tardar 3 o 4 años y cuando venga la orden judicial que demuestre realmente qué es lo que ha pasado en el caso, realmente ellos no han neutralizado nada. Con respecto a esto que está pasando, lo que estaba planteando Maracayo,
no sé si lo iba a introducir ya el tema finalmente, pero hemos visto que el gobierno ha comenzado a hacer campaña con el tema del Código Procesal Penal que persigue a los periodistas y que le da una condena de hasta 10 años. He visto periodistas allegados a Guido Gómez Mazara que están haciendo publicidad de eso. He visto al propio, si se podría decir, este señor que le hacen llamar el armado, bebido y sin cuarto, que se llama como Elías Páez, me parece, se llama ese señor. Y la verdad es que hemos visto cómo República Dominicana se prepara para vivir una etapa bastante oscura con esto de la libertad de expresión. Honestamente, vamos a volver a aquellos tiempos donde las personas hablaban como en los tiempos de Trujillo, Balaguer, que hacían canciones en doble sentido, que la gente hacía protestas que era un poco más subjetiva, que no era tan fácil de descifrar, pero realmente yo creo que están creando, y lo digo en mi caso, de que la diáspora se empodere cada vez más y los comunicadores de la diáspora emerjan en esta situación que está pasando en República Dominicana. Yo creo que la diáspora debe estar atenta, porque estas leyes no tienen vigencia en Estados Unidos, en España, en otros países, y yo creo que la diáspora debe defender al Estado dominicano desde la diáspora, desde el exilio, y seguir denunciando la corrupción y criticando lo que haya que hacer en ese sentido. Bueno, tienes mucho trabajo, Capulé, tienes mucho trabajo, especialmente después de agosto, porque tú estás allá y estás bajo un sistema que no se atreve a tanto, que no se atreve a tanto, por no decir, porque las cosas no son perfectas en Estados Unidos, pero no se atreve a tanto como esta gente de aquí. Entonces, no descartamos que en algún momento, Capule, nosotros nos dediquemos al entretenimiento y sí, hablar de otra cosa. Hablar de otra cosa. Al ritmo que vamos. Porque... O prepáranos ahí una habitación ahí. Exactamente. Consíguenos un trabajo ahí y ayudamos a pagar la renta. Y hacemos el programa de allá. Gracias, Capule. Bueno, según, ya para terminar, según lo que yo veo personalmente, cómo está estructurado el nuevo Código Penal que está dirigido a atacar periodistas digitales independientes, esto se basa más en usar nombres. O sea, las denuncias pueden continuar sin decir nombres, sin mencionar instituciones, porque incluso las instituciones pueden demandar ahora. Entonces yo creo que ahora va a ser más que jugar con esto de las palabras, por ejemplo, en la institución, no se menciona institución, no se menciona nombre, que la gente sabe quiénes son. La gente no es bruta ya. Pero mi llamado especialmente es a la diáspora. En Estados Unidos se respeta la libertad de expresión, en Estados Unidos se respetan los derechos, en Estados Unidos tiene consecuencias una gente abusar del poder en contra de los periodistas, y yo creo que honestamente la diáspora debe empoderarse, porque en los tiempos de Balaguer y en los tiempos de Trujillo, la diáspora no podía hablar desde el extranjero. Ahora la diáspora sí puede hablar y denunciar lo que está pasando en República Dominicana. Gracias, muchachos. Muchas gracias, Capulé. Bien, vamos a continuar con el tema. Vamos a parar la llamada un momentito. Sí. Y vamos a continuar con el tema porque es muy interesante lo que tú has planteado aquí, lo has traído a la mesa, sobre Ligia Bonetti. Vamos a leer las palabras de Ligia Bonetti en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Sabemos que Ligia Bonetti tiene su enfrentamiento con el gobierno, sobre todo por su visión de país y sobre todo la visión de industria que tiene el gobierno de Luis Abinader, el presidente o el gobierno de la República Dominicana, que riñe mucho con la visión de industria que tiene Ligia Bonetti. Vamos a ver el título: 3 brechas, una ventana. Lo que la RD debe hacer para que el nearshoring nos elija. Ok. Permítanme comenzar con una observación incómoda. La República Dominicana es de las economías de más rápido crecimiento en América Latina. Lideramos la región en expansión del PIB, del Producto Interno Bruto. Recibimos más turistas que casi cualquier país del Caribe. Y, sin embargo, si le pidiéramos a la mayoría de los líderes empresariales
en esta sala que señalaran la estrategia que produjo ese crecimiento, el plan que alguien diseñó y ejecutó deliberadamente, la mayoría tendríamos que hacer una pausa. Porque la verdad honesta es esta. Una parte significativa de nuestro crecimiento ha sido producto de la geografía, la suerte y las circunstancias, pero también del sueño y la determinación de quienes vieron antes que otros lo que este país podía ser. Nuestras playas siempre estuvieron ahí, sí, pero hubo que creer en ellas, invertir en ellas y, sobre todo, construir un marco que hiciera viable esa visión. Se impulsaron leyes, incentivos y esquemas de colaboración público-privada que en su momento parecían demasiado ambiciosos, incluso innecesarios para algunos. Hubo que insistir, convencer y persistir hasta lograr que las autoridades acompañaran una apuesta que no todos entendían. Luego vinieron las circunstancias recientes. La pandemia envió turistas en busca de destinos abiertos y nos encontraron. Nada de eso disminuye lo que hemos construido, pero sí plantea una pregunta que creo que ahora es urgente. Si fuimos capaces de convertir un sueño en política, en inversión y resultados, ¿por qué no estamos diseñando con la misma intención el próximo capítulo de nuestro crecimiento? ¿Qué ocurre cuando la próxima fase del crecimiento no puede ser accidental o claramente demostrable? ¿Qué ocurre cuando la ventana se abre? No por lo que la naturaleza nos dio, sino por decisiones tomadas en Washington, Beijing y Bruselas y permanece abierta solo para los países que están genuinamente preparados para capitalizarla. Hace 12 años, en este mismo salón, siendo presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, parafraseando a Shakespeare, dije que el dilema de la sociedad dominicana era ser o no ser una economía industrializada. Pedí que apostáramos por la manufactura como motor de cohesión social. Pedí que ajustáramos el rumbo y aceleráramos los cambios. Hoy vuelvo a este mismo foro. Y vengo a decirles que no estábamos equivocados en 2014. Porque este momento es estructuralmente distinto a cualquier otro que hayamos vivido. Permítanme recordarles lo que está ocurriendo globalmente, porque el contexto importa enormemente para lo que quiero decir después. En abril de 2025, la administración Trump impuso aranceles sobre las mercancías de prácticamente todos los países del mundo. China recibió un 145%, México y Canadá un 25%. La República Dominicana recibió un 10%, ¿verdad? Momentito. Que fue el nivel más bajo. Ajá, que fue el nivel más bajo. Espérate un momentito. El nivel más bajo, y aún así llegó como una sorpresa considerando que el DERE-CAFTA nos había dado acceso preferencial durante casi 2 décadas. Con una orden ejecutiva, la arquitectura comercial que había gobernado nuestra relación con Estados Unidos fue reescrita. Pero esto es lo que la historia de los aranceles realmente significa para nosotros, si la miramos desde el ángulo correcto. Una empresa llamada World Emblem, el mayor productor mundial de parches para ropa, que surte al Departamento de Seguridad Nacional, a UPS, a la NHL y a Levi's, fabricaba el 65% de sus parches en México. Cuando llegó el arancel del 25%, comenzaron a buscar alternativas. Eligieron la República Dominicana. Ya están aquí. No están solos. Las empresas estadounidenses que construyeron cadenas de suministro en China durante 30 años y luego las trasladaron a México en la última década, están haciendo el mismo cálculo por tercera vez. Y la República Dominicana, con un arancel del 10%, un puerto modernizado en Caucedo y su ventaja geográfica, está en la lista de candidatos de una manera que nunca había estado. Les doy una información clave que debería estar en la mente de todos en esta sala. En los primeros 3 meses, tras el anuncio de los aranceles, empresas estadounidenses comenzaron a explorar activamente ubicaciones manufactureras en la República Dominicana a un ritmo sin precedente. La pregunta que se hace en las salas de juntas de Nueva York, Atlanta y Chicago, ¿por qué no estamos en la República Dominicana?
Este es el momento. No la oportunidad que esperábamos algún día, la oportunidad ahora mismo. Y si esta oportunidad pasa de largo, no será porque el mundo no nos miró, será porque nosotros no estuvimos listos para responder. Y aquí viene la pregunta incómoda de seguimiento. No es retórica, es real. Si mañana en la mañana el CFO de una empresa manufacturera americana con 1,000 empleos para reubicar, llamara a su Ministerio de Industria y preguntara, ¿por qué la República Dominicana? ¿Qué respondería ese ministerio hoy? No lo que debería responder, lo que respondería hoy. Para que esta sala pueda responder esta pregunta del CFO americano, yo diría estadounidense, hay que poner sobre la mesa algo que todos conocemos, pero que rara vez decimos con claridad. El modelo de crecimiento de la República Dominicana fue construido sobre apuestas deliberadas de gobiernos a sectores específicos. El turismo recibió su apuesta con la Ley 158-01, con FOTUR. Las zonas francas recibieron la suya con la Ley 8-90. Ambos regímenes fueron diseñados como apuestas. Decisiones estratégicas de gobiernos que dijeron, si sacrificamos ingresos fiscales ahora, estos sectores crecerán, crearán empleos y el país estará mejor. Si esto no lo dijeron, entonces volvemos a la teoría de que el país creció por accidente o simplemente por la suerte de alineación de los astros. Lo cierto es que esas apuestas funcionaron. No voy a pretender lo contrario. El turismo ha transformado el país. Estamos de moda y se ha logrado llamar la atención en el plano global. Las zonas francas han creado cientos de miles de empleos. No estoy aquí para sugerir quitar lo que fue ganado. Quiero ser precisa sobre lo que estoy diciendo, porque esto no es una queja contra el turismo ni contra las zonas francas. Ellos ganaron sus incentivos. Lo que estoy pidiendo es que tengamos la conversación que ha sido evitada. Si los incentivos fiscales selectivos crearon la industria turística y los incentivos fiscales selectivos crearon el sector de zonas francas, ambos que celebramos, ¿por qué es políticamente impensable discutir políticas fiscales selectivas diseñadas para atraer manufactura nearshoring y desarrollo industrial en 2026? Pero aquí es donde la aritmética es clara. Más del 50% de nuestra economía opera de manera informal y no tributa. El turismo y zonas francas tributan mínimamente bajo sus leyes de incentivos. Eso deja el resto de la economía formal, el comercio, el sector financiero y la manufactura local cargando con el peso fiscal de un país de 11 millones de personas. Cada hospital, cada carretera, cada pensión. Y sí, existe la ley 392-07 de competitividad e innovación industrial Proindustria. Pero siendo franca, requiere umbrales de rentabilidad que pocas empresas alcanzan y en la práctica son muy pocas las que realmente la utilizan. No llega a la vara de lo que la manufactura local necesita para competir en las mismas condiciones que los sectores que recibieron su apuesta. Es una ley que por sus requisitos de desempeño no permite que medianas y pequeñas empresas logren insertarse en ella. Y, sin embargo, y esto es lo que quiero que esta sala escuche con atención, recuerden, la Cámara Americana de Comercio de Santo Domingo o de República Dominicana, a pesar de esa simetría, la manufactura local dominicana está exportando. Las exportaciones nacionales fuera de zona franca alcanzaron aproximadamente 7.405 millones de dólares en 2025. Las exportaciones de manufactura local crecieron un 36%, mientras que las exportaciones de zonas francas solo obtuvieron un 0.6% de crecimiento. Esto no es un argumento gremial, es un argumento país, porque cuando un fabricante americano, estadounidense, corrijo, evalúa instalar manufactura en la República Dominicana, no necesariamente quiere operar en zona franca. Quiere encontrar un ecosistema local, proveedores, talento, cadena de valor, que ya funcionó. La evidencia dice que ese ecosistema existe y está creciendo. Lo que le falta es el respaldo de política pública que les dimos a otros hace décadas. Costa Rica entendió esto. Cuando Intel llegó por zona franca en 1997, el gobierno creó el programa Encadenados para construir proveedores locales alrededor del ancla. Para 2004, Intel tenía 460 empresas costarricenses en su cadena de suministro. Hoy Costa Rica exporta más de 9.000 millones de dólares al año en dispositivos médicos. Las zonas francas son la puerta, el ecosistema local es la casa. Nosotros tenemos la puerta, nos falta construir la casa. El momento exige, los datos lo respaldan, la ventana geopolítica lo requiere.
En 1992, quiero leer esta parte aquí, una reforma fiscal y laboral que parecía imposible se concretó porque el sector público y privado se sentaron en la mesa con honestidad. A finales de 2024, escribí un artículo en el Listín Diario cuando el proyecto de ley de modernización fiscal del gobierno fue al Congreso en gran medida sin debate público. Se volvió viral. No porque yo sea particularmente influyente, sino porque dije lo que miles de personas en el sector privado estaban pensando y no se habían atrevido a decir en voz alta. Fuimos testigos de cómo la sociedad civil, amas de casa, gente de cualquier rama, fue al Congreso a plantear sus argumentos en contra. La reforma fue retirada, lo puse en mayúscula. Ese momento probó algo que quiero que esa sala internalice. Cuando el sector privado usa su voz de manera colectiva y clara, los gobiernos escuchan. Bueno, me perdí ahí. Pero no bueno. Porque los políticos se iluminen Exacto. de repente. Sí, es que aquí se metió un anuncio. Nada. Sino por el costo político de ignorar a un sector privado unificado es mayor que el costo político de negociar con él. Exacto. Probamos que podíamos detener algo. Ahora necesitamos probar que podemos construir algo. Porque detener es fácil cuando hay un problema claro. Construir requiere decisión, coordinación y asumir costos en el corto plazo para beneficios en el largo plazo. Quiero aclarar que este no es un discurso en contra del gobierno ni de otros gobiernos, pero creo que de extrema relevancia que estemos conscientes de nuestras fortalezas y debilidades. Dicen que para abordar la inteligencia artificial debemos darle el contexto, mientras más amplio, mejor. Es justamente lo que acabo de hacer ahora. Permítanme ahora plantearles concretamente lo que a mi entender son las 3 brechas estructurales que separan a la República Dominicana para atraer el nearshoring y ser la respuesta obvia cuando una empresa estadounidense decide mover capacidad fuera de Asia o México. Las llamo brechas, no porque sean insalvables, sino porque son problemas reales con nombre, no abstractos. Okay. Vamos a pararlo ahí, pero yo creo que había que leer por lo menos una gran parte, si no casi toda. No, y falta mucho. Falta mucho todavía del discurso y tienen que leerlo, señores, de Ligia Bonetti. Porque independientemente de que el grupo Bonetti, de que la Sociedad Industrial Dominicana, ¿verdad? Mercasit, como se llame, tiene sus propios intereses, ha tenido gobiernos que le han sido más simpáticos, ¿verdad? Y con lo que han podido crecer, por ejemplo, los del PLD, y eso no es mentira, ¿verdad? No es mentira de nadie, y en eso nos puede ayudar en un programa especial, si se quiere, del grupo Bonetti, el mismo Remberto Pichardo, eso lo sabemos. No por ello creo que está mintiendo Ligia Bonetti. Yo creo que Ligia Bonetti está dando en la diana. Obviamente, el gobierno no tiene una estrategia de incentivo a la industria en República Dominicana. Y es lo que uno ha pedido, le ha exigido al gobierno. ¿Dónde está un asesor de seguridad nacional? Y yo repito eso. República Dominicana necesita un asesor, una asesora de seguridad nacional que esté consciente de los momentos geopolíticos y geoeconómicos que viven los continentes, que vive el mundo, la realidad, cómo ha cambiado el flujo de los mercados, cómo tienen consecuencias los movimientos de Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos, y cómo, sin faltarle el respeto a la relación que tenemos con los Estados Unidos y a nuestra gente que está allá, podemos maridar eso, cómo podemos aprovechar coyunturas. Lo expresó muy claramente ahí, cómo esa empresa está en República Dominicana que fabrica parches, por ejemplo, ¿no? Cómo ya se está estableciendo en República Dominicana. Y cómo aprovecharon ese momento, aún sin tener una estrategia clara de los ministerios y de las direcciones y las entidades competentes o que están llamadas a hacer su trabajo a la hora de incentivar y poner las reglas claras en cuanto a las industrias. No hay un plan. No existe ese plan. Creo que es muy cierto y tenemos que aprovechar este momento. Es muy cierto lo que dice, que
Vivimos bajo las decisiones que se toman en Washington, que se tomen en Beijing, en China, que se tomen en las naciones poderosas o las potencias medianas, las grandes y las medianas. O sea, estamos a merced de eso. Yo recuerdo que en 2024, uno de los Giuliani Curi, ahora no recuerdo cuál, un economista, decía, señores, aprovechemos y hagamos una suerte de DERE-CAFTA con Canadá. Miremos otras realidades. Y yo creo que sí, que debemos mirar otras realidades. Debemos buscar alianzas. Debemos buscar más norte. Oigan esto, buscar más norte. No otro norte. Somos zona de influencia de los Estados Unidos. Eso es innegable e inevitable y es así. Y no es malo. Es. Pero tenemos que buscar más norte. Y no me circunscribo, no que nos circunscribamos a China. No, no, no. Ni circunscribirse a nadie. Es buscar otras posibilidades. Es también obrar con inteligencia. Pero eso lo tiene que hacer un gobierno que le importe esto que estoy hablando. Señores, la política exterior es la principal cosa que tiene un gobierno porque habla de cómo trabaja ese gobierno. ¿Y cuál es la política exterior que tiene República Dominicana, José Maracayo, que ha tenido en los últimos 6 años? Ninguna. Adherirnos a lo que nos ordenen. El gobierno de turno de los Estados Unidos. Yo digo que con más pesar ocurrió en la administración de Joe Biden, con más pesar. Pero igual, no tenemos una cancillería fuerte, no tenemos una política de relaciones exteriores fuerte. Al gobierno no le ha importado eso. Lo que tiene son picapleito y gallo loco. ¿No viste la discusión que se dio de un vicecanciller con la canciller, un viceembajador, un vicecónsul, más bien, con la cónsul en Sao Paulo, con Hanoi Sánchez? Que dicho sea de paso, ¿qué expertise tiene Hanoi Sánchez para ser cónsul? No, pero para darte un ejemplo. El propio vicecónsul que estaba discutiendo... Y el propio vicecónsul que todavía más vergonzante. Entonces, por favor, y una ecuatoriana que dirigía las operaciones del asunto. Digo vergonzante porque él mismo en el audio que se filtró, pero pues confiesa de que yo voy a aprender ahora. Voy a aprender los procesos. Sí, voy a aprender los procesos. Maneja una ecuatoriana. Entonces, tú miras esta cosa con mucho dolor, porque si así se está manejando la Cancillería, pues imagínate cómo va lo demás, o en muchos aspectos, en muchas otras carteras. Bueno, miren, esperen, porque estos señores, lo que acaba de leer Edwin, es un fuetazo durísimo, pero busquen el artículo porque eso apenas es la mitad del discurso que ella dio ayer. Fíjate que ella señala después de eso que leyó Edwin, identifica 3 brechas para el desarrollo en el país. Y en una habla de la credibilidad. Ella dice, se necesita credibilidad para seguir progresando. Habla y abunda en el hecho de que las cosas que hemos conseguido, pues muchas son con golpes de suerte, coyunturales. No se deben a estrategias que se han elaborado y que se le han dado seguimiento producto de una planificación. No, son cosas coyunturales que se aprovechan en el momento. Y entre otras, muchas otras cosas que dice allí, que pone incluso en duda ese progreso que desde el gobierno se está hablando. Lo dice, lo pone en duda y dice, esto puede ser engañoso. Entonces, es duro, es un discurso muy duro. Yo creo que es el discurso más duro que ella ha dado, y más largo. Más largo, más fundamentado. Y uno se pone a pensar, oye, pero ella pertenece al Consejo Nacional de Competitividad, ese órgano que tanto hablamos aquí en la Quinta Pata y que lo identificamos como que eso, bueno, ellos son los dueños del país, toman esas decisiones. ¿Qué es lo que está pasando? Que Ligia Bonetti pues se destapa con un discurso
de esa forma y en el momento para el PRM, que no es el mejor momento como para que los empresarios pues lancen un discurso así. Pero si ustedes van sumando, yo lo que veo aquí es que hay una guerra entre los propios empresarios y vamos, si hay que escoger un bando entre ellos, yo me voy con Ligia, de verdad, o sea, por lo menos todo lo que ha dicho, cuando Es que lo todo lo que ha dice, dicho Ligia es cierto. verdad. Es más, todo lo que ha denunciado Es Ligia verdad. es cierto desde ¿Ven? 2024 para acá. Todo lo que ha denunciado es cierto. Es verdad. Pero fíjense que tuvimos declaraciones de Frank Rainieri muy fuerte también, quejándose con el gobierno, incluso llamando que el gobierno pues, era muy flojo. Que estaba full con este gobierno. Sí, pero dentro de las reclamaciones que hacía Frank Rainieri, pues había un poco de inmoralidad, por no así decir decirlo. otra cosa. ¿Ah? Y si lo quiere poner suave, y si lo quiere un chin más suave, Ajá. de incoherencia, para no decir Sí, de inmoralidad, y vamos a decir incoherencia. claro, porque en un momento, o sea, está diciendo, no, las cosas no se pueden hacer aquí, hay empresarios que quieren invertir así, eso no se puede, pero él hizo exactamente lo mismo. Exacto. Bien, entonces, por ese lado, repito, si tengo que escoger, pues me quedo con Ligia Bonetti. Además, industria. Sí, la industria, es industria. Y es el camino que la República Dominicana no ha conocido. O sea, nosotros pasamos de una economía de servicio, de monocultivo, que es lo que teníamos en la caña, a una economía de servicios, desmontando el monocultivo full, pero nunca hemos priorizado la industria. La industria, que es lo que realmente nos puede hacer independientes en muchas áreas, incluyendo la área alimenticia. Y eso sí, yo estoy de acuerdo que eso fue lo que se debió priorizar con incentivos, claro que sí. Todos los incentivos están localizados para una industria de servicios cuyo capital invertido, pues en su gran mayoría se van fuera de aquí. Y al final, la independencia en cuanto a productos hechos aquí, ¿no? Pues no reciben esos mismos incentivos. La agricultura tampoco recibe el mismo incentivo. Y yo creo que, ella, con respecto a las declaraciones de Frank Rainieri, te digo, pues tiene mucha más calidad moral porque ella representa un grupo que tiene cosas que mostrar. Es decir, tiene cosas que mostrar de hecho aquí. Ven, esto es hecho aquí. Claro. Esto es dominicano. Y cualquier vaina, vamos a comer de esto, que es de nosotros aquí. ¿Ah? Que es muy diferente a lo que tienen que pueden mostrar estos grupos que se llevan muchísimos incentivos y que son dueños de la industria del turismo aquí en la República Dominicana, que ya ni siquiera pueden mostrar que por lo menos dan trabajo al dominicano, porque tienen allí cada día más una nómina llena de extranjeros. No solamente haitianos, ¿ah? No solamente haitianos. Se habla mucho de los haitianos, pero... De toda nacionalidad, venezolano, cubano, claro, lo que sea. Entonces, me parece que léanlo del artículo, analícenlo, y creo que ese es el discurso que hay que mantener. Y fíjense que nosotros aquí, nadie nos puede acusar de que somos... Pro Bonetti. Pero imagínate, ¿no? Pro Bonetti menos. Pero, nada, felicitarla, de verdad. Ustedes van a esperar, seguramente lo que va a pasar mañana o en estos días es que el CONET se haga una foto con el presidente Luis Abinader diciéndole tranquilo, que esta mujer es incontrolable, pero estamos aquí apoyando. Sí, pero cuando viene a ver ese respaldo se cabildea. Ya. Desde el gobierno. No lo dudes.